noches, acá estamos. Y acá estamos con una candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza. Ustedes saben que yo hay muchas cosas con las que no coincido con el gobierno de Milei y con La Libertad Avanza. Pero también saben que acá prima el respeto y que la idea de este programa es mostrar las propuestas y alternativas que usted va a tener el día que vaya a votar. Así que Nobleza Obliga, además, es una persona a la que conozco hace muchos años, a la que respeto mucho, y después de los auspicios nos va a acompañar la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Buenas noches, Laura, tanto tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches y bueno, buenas noches a la audiencia. ¿Cómo ves el tema después del tembladeral del domingo? Bueno, el domingo, si bien es cierto, hubo una desventaja de votos para La Libertad Avanza. Recordemos que son elecciones provinciales las que tuvimos. Provinciales y locales, digo, esto es la legislatura de Buenos Aires, son los concejales, los porteños, algunos intendentes. Los porteños, como decimos nosotros. Pero bueno, vive un gran porcentaje del país. No obstante, te diré que Córdoba es el segundo distrito electoral en cantidad de electores de Argentina. Sí, está primero provincia de Buenos Aires, de los cuales hay 2 distritos de provincia de Buenos Aires que tienen más habitantes que todo Córdoba, pero después viene Córdoba, o sea que estamos hablando que electoralmente tiene un peso muy importante el voto cordobés. Y vos decías al principio no coincidir con algunas cosas de este gobierno. Todos los gobiernos tenemos cosas que coincidimos y los que no. Por supuesto. Pero hay algo que la foto que vos me preguntás del domingo dejó en claro, es que la mayoría de los cordobeses, que en un 70% votó en contra de esa foto, cuando eligió a Milei. Votó en contra de una foto donde estaban los sindicalistas que nunca dejaron de dar clase, donde estaban los gremialistas que hicieron un coto cerrado del tema laboral. Estaban quienes en definitiva metieron al país en esta política inflacionaria que tanto daño hicieron y que de alguna manera todavía nosotros, los cordobeses, tenemos ese rechazo visceral que viene, te diría, desde varias décadas que luchamos, ¿no? Un poco, creo que fuimos los que en la balanza de los votos siempre logramos que no gane el kirchnerismo. Y por más que digan que el kirchnerismo nunca más y todo eso, creo que la foto del domingo demostró que si a Milei le va mal, la alternativa es el kirchnerismo. No hay en el medio otra cosa. En realidad, eso es lo que a mí me preocupó de la foto del domingo. Al margen de los resultados puntuales, ¿no? Sí. A mí me preocupó mucho eso, decir, che, la alternativa sería esta, entonces... Y la verdad que el kirchnerismo no me gusta, lo he criticado cuando estuvo en el gobierno. A los cordobeses. Una cosa pero ojo, he criticado al kirchnerismo cuando estuvo en el gobierno, como critico a Milei cuando está en el gobierno, porque a mí no me gusta el gobierno de Milei. Pero trato de ser
Bueno, pero hay que coherente, elegir entre volver al kirchnerismo o esto que de alguna manera estamos saliendo de la debacle de estos años. Pero una cosa más grave que la foto fue a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner festejando desde su balcón o desde su desde la cárcel, básicamente, porque que tenga prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria no quiere decir que no está presa con una tobillera después que una de las 12 causas que tiene, y que llegó a la corte, tuvo todos los escenarios de defensa posible, bueno, terminó con esa sentencia. Sentencia que puede revertirse porque ya el mismo peronismo está hablando de una amnistía, la considera presa política, está hablando Cristina libre. Así es que a eso nos encaminamos y perdemos las elecciones de octubre. ¿Y cuál es la propuesta a partir de esto que sucedió? Porque desde algún lugar acusó recibo el gobierno. Correcto. Diciendo que había cosas que debería modificar. Sin embargo, hay cosas con las que no negocia y bueno, son, digamos, los pedidos que hoy tienen los gobernadores, ¿no? Esto de ir para atrás con el tema del financiamiento universitario, esto de ir para atrás con el tema de los ATN, pero ponen también, van para atrás con los ATN, pero hay como un viso de negociación posible porque lo ponen a Caputo para que negocie con cada uno de los gobernadores. Sí, a Caputo o al nuevo ministro del Interior, catalán, pero es muy bueno. Que es tanto o más agresivo que Milei en las declaraciones. Busquen a alguien que comunique como Francos. Que por favor. Hay una cosa que decir, Vivi. ¿Qué son los ATN? ATN se llaman aportes del Tesoro Nacional. Fue creado en otra época, no lo creó este gobierno. Fue creado también para una urgencia. Justamente, claro, los ATN son para urgencias y emergencias, para poder en un momento... En una catástrofe, en una inundación, pero en un incendio. Los incendios en Córdoba, lo de Bahía Blanca, poder recurrir de manera inmediata a fondos frescos sin tener que pasar por todo un sistema presupuestario para esa ayuda. ¿Qué dicen los gobernadores? No, como no los gastaron, solamente los gastaron un poco en los incendios que hubo en el sur y en lo de Bahía Blanca, que vengan a las provincias. Me quiero quedar con esa plata. Y si no le gastó porque no ha habido esa catástrofe, esa emergencia en la Argentina. ¿Por qué los gobernadores se quieren quedar con esa plata? Porque los gobernadores no han hecho la disminución de gastos improductivos dentro de sus gobiernos para poder obviar esos fondos que permanentemente le piden al gobierno nacional. Pero te voy a decir una cosa más. En Córdoba existe algo muy parecido a los ATN, que son los ATP. Sí, señora. Aporte el Tesoro Provincial, que lo distribuyen también como se le ocurre, y no para emergencias, porque están dándole a los municipios aportes o de un fondo formado, de otra cosa, pero ¿sabes para qué? Para que se saquen una foto con Schiaretti, los opositores, y digan que los apoyan a ellos. Entonces, dicen que quieren que el gobierno nacional tenga actitudes que acá en Córdoba no tienen. No solo que no tienen, sino que exactamente hacen todo lo contrario. Disponen de esos fondos discrecionales para doblegar a intendentes de la oposición y pedirles que se saquen una foto con ellos. Quiero volver sobre lo que dijiste recién sobre gastos que no... Improductivos. Las universidades, según el veto, sería un gasto improductivo. El Garrahan no, el veto no dice eso. No, yo te pregunto a vos, digo, para poner blanco sobre negro. Sí, no, los fundamentos del veto no dice que las universidades sean un gasto improductivo, de ninguna manera. Yo creo que ahí tenemos unos títulos que no se condicionan con el contenido de las leyes que salieron del Congreso. Cuando hablamos de financiamiento, las universidades actualmente tienen un financiamiento. Sí. También convengamos que durante el kirchnerismo se crearon universidades con un objetivo político. Por supuesto. Yo soy formada, ya me van a salir a decir en la red, pero bueno, en la universidad pública, y defiendo a muerte la universidad pública. Pero también se crearon a mansalva durante el kirchnerismo, que la Universidad de Plaza de Mayo, que la de Tigre, que la de La Matanza, y se le iba dando una universidad al intendente que quería que gane las elecciones por H o por B. Bien, eso hizo que el presupuesto universitario histórico, que tenía un piso, después se reduzca.
Hubo una feroz reducción de gastos universitarios durante Alberto Fernández, sí, por temas inflacionarios, por congelamiento de áreas y también por suspensión de obras. Y nadie dijo nada. Ahora, este proyecto así, en billones de pesos, aumenta ese presupuesto de una forma incontrolada, porque hay alguno que otro estudio, pero no lo han conciliado con el Ejecutivo, entonces lo veta. Eso no quiere decir que no vaya a haber financiamiento para las universidades. Sí, lo que pasa es que también queda muy desfasado el hecho de que no tengamos presupuesto. Correcto. Mira, porque eso es excelente lo que vos estás preguntando. El presupuesto nacional fue enviado, yo formo parte de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. Cuando lo enviaron fue tan fuerte la presión que hicieron los gobernadores, porque, adelanto a esto, el Congreso Nacional tiene una minoría absoluta de la Libertad Avanza, aunque le sumes al PRO. Sobre 257 diputados que hay en la Cámara Baja, que es donde ingresa el presupuesto, sumado al PRO hay unos 70, 74, de acuerdo como vengan alguna 73. que otra pelea. Pongamos, bueno, cerremos entonces, 73. Igual no llega ni a la mitad. No, no. No podíamos ni siquiera conciliar una sola partida, porque todos pedían más que los transportes, que las cajas no transferidas, que los subsidios, que los fondos discrecionales, y entonces todo eso hacía que ese superávit fiscal o esa falta de déficit, que es lo que permite que no hubiera inflación, se caiga. Entonces era aprobar eso y que terminar y volver al estado inflacionario que nos hizo Venezuela, o no aprobar el presupuesto y reconducir el anterior. El lunes creo que habla a las 21 horas, cadena nacional, el presidente va a explicar el nuevo presupuesto. Bueno, ahora, la semana que viene ya nos están notificando que va a haber sesiones en la Cámara de Diputados donde quieren revertir estos vetos. O sea que nuevamente puede ser que vos digas que hay cosas que no te gustan del gobierno, sí, pero también permitime decir que a mí no me gusta que por una cuestión política, netamente política, y por combatir un proyecto que votaron todos los argentinos, que es entender que los gastos tienen que tener un control, una transparencia y un objetivo en cada uno de ellos, y por querer voltearlo, una idea destituyente, la semana que viene van a ir a continuar bajando los vetos. ¿Por qué instalan ustedes también el mensaje este de que si no piensan distinto que ustedes, si no están de acuerdo con esa forma, son destituyentes? No, puede empezar distinto. Digo, el peronismo lo dijo. Fuerte, el que gana ¿no? gobierna y el que pierde acompaña. Que lo empiecen a leer, porque ellos lo dicen de la boca para afuera, pero no hacen eso. Yo no vi un Congreso de la Nación que diga Milei ganó y nosotros acompañamos. Yo vi un Congreso de la Nación que dice Milei ganó y nosotros tratamos de hacer lo posible para que no gobierne. Lo que pasa es que son temas muy sensibles y creo que desde algún lugar, voy a tirar sobre la mesa el tema de discapacidad. Sí, correcto. Desde algún lugar, lo que trascendió con respecto a las escuchas, vos me dirás, son legales, son ilegales, son esto, español es esto, es lo otro. A ver. Con los números, con los papeles sobre la mesa, les pegó en la línea de flotación. Es un tema extremadamente sensible. Yo te voy a decir. Es muy difícil ahora volver sobre eso cuando quedó instalado. Los dos temas. El tema de las escuchas. Yo no sé si son ilegales o no, pero apenas aparecieron, hace lo que un administrador tiene que hacer. Separar a la persona involucrada del cargo, intervenir el área para descartar antecedentes. Un administrador hace eso, un político sale también y demoraron un montón. No. Porque los políticos que tal vez vos estás diciendo no salían a defender barbaridades. Ahora se va a hablar con fundamentos y cuando se haya investigado bien. Se separa a la persona involucrada porque administrativamente corresponde. Sí. Y por otro lado, interviene la justicia. ¿Cómo corresponde? Nosotros no tenemos justicia legítima como tenía el kirchnerismo, donde tenía a jueces designados solamente para limpiar los actos de corrupción kirchnerista.
pero nos hemos cansado de ver cómo era un juez, se lo ponía a reemplazar al otro, y entonces le daban que no. Que, no tienen justicia legítima como tenía el kirchnerismo y como tenía el macrismo. Justicia legítima no era el macrismo, sí, justicia legítima el kirchnerismo. No, bueno, el macrismo también, Laura. Bueno, a ver, no sé si yo digo que no, pero este gobierno no lo tiene. No lo tiene. La justicia actúa, y si no actuara la justicia como debe actuar independiente, no pasaría lo que hoy pasa, que Cristina está presa con una tobillera. Entonces, en este gobierno que tanto le achacan, donde no se mete con los jueces y donde la designación de jueces la hace el kirchnerismo, porque sigue teniendo mayoría en el Senado, pasa esto. Ahora que decís Senado, sí. Perdóname que por ahí te lleve a lugares pero yo no estoy en el Senado, y de mis padres no opino. No, pero bueno, desde algún lugar no deja de ser un coterráneo, no deja de estar apoyándolos a ustedes. ¿Qué opinión personal te merece, al margen de que las opiniones personales se chocan contra lo partidario muchas veces, porque sos candidata, sos representante y en este momento sos diputada? Lo que pasó con Luis Juez y el Gordo Dan, y que el presidente Luis Juez estuvo el lunes con nosotros. El partido de Luis Juez, encabezado por él, sí, que preside, forma parte del Frente de la Libertad Avanza para estas elecciones en Córdoba. Él está trabajando en las elecciones, sostuvo después del tremendo ataque por redes que sufrió él y su familia, con el cual me solidaricé de distintas maneras, pero además en persona lo vi el lunes. Está trabajando con nosotros, va a continuar. Con Luis, imagínate. De tu hombría de bien, sé que no me cabe la menor duda que levantaste el teléfono y le hablaste a Luis. Él estuvo muy, respeté sus tiempos, digamos, porque primero un mensaje, él estaba... Obvio. Bueno, pero Luis, que es una persona que ha pasado a lo largo de su vida por muchos ataques personales, la verdad que por muchos ataques personales, él manifestó que él entendió que tal vez era un objeto de una interna de la que no le compete. Entonces, bueno, en esos términos se manifestó. Pero ya te digo, sigue trabajando con nosotros y sigue sosteniendo el proyecto de la Libertad Avanza en Córdoba. ¿Y es cierto esto que dicen que a este grupo de tuiteros que tanto se identifican con Milei no hay quien los maneje y que... Mira, yo sé que hubo... Y que en realidad puede causarles problemas, digo, con este tipo de actitudes, ¿no? Esta violencia manifiesta. Bueno, de violencia manifiesta me quiero acordar de Moreno, secretario de Comercio, con una pistola sobre el escritorio hablando con los comerciantes. Jamás voy a defender eso. Tampoco lo defiendo a otros, pero digamos, recordemos la violencia manifiesta que hemos tenido en la Argentina a punta de pistola. O cuando llevaba los guantes de box a alguna de las... a las reuniones con Clarín, la verdad, para prensa y ¿cómo no me voy a acordar? O sea, porque también veamos de dónde a ver, a mí Moreno me mandó la FIP por un discurso que yo escribí, de manera tal que no yo sé quién es. La tenés clara. Sí, pero te quería decir... Y lo he criticado siempre, digo, no es que, ay, no, ahora no se habla... No, te quería decir que me preguntabas acerca de si son inmanejables o no los tuiteros. Una cosa era un tuitero y los otros eran funcionarios de un gobierno. Igual, por lo que yo vi en redes, porque no conozco personalmente a quienes te estás refiriendo, a partir de ese mensaje empecé a seguir y vi que en el día de ayer envió un mensaje diciendo que entendió que acá lo importante es que le vaya bien a Milei en las elecciones, que baja un cambio. Bueno, entiendo que hizo una especie de, no sé si mea culpa se puede llamar, pero que es controlable. Bueno, espero, porque digo... Sí, pero distingan bien, o sea, tuiteros que se referencian, sí, puede ser. Sí, pero nosotros, y que la violencia que también, hemos tenido... No estamos hablando de que ellos se referencian. También el presidente les ha dado lugar, los ha retuiteado, los ha acompañado a diferentes eventos. Pero te vuelvo a decir... el Gordo Dan ahora resulta que... Dice, pero
yo te estoy diciendo que, por lo que vi, son controlables y se los ha llamado al orden. Ahora, compara de la época que venimos donde eran funcionarios, con guantes de box y armas en el coso. Es que, Laura... No, y ahí no renunciaban ni lo llamaban al orden. Pero es que, Laura, ahí es donde yo entro en colisión con esto, porque me estás comparando con... No, lo otro nunca me gustó, lo otro ya está... Sí, dijimos bueno, eso. vamos para adelante y tratemos de ser mejores. Tratemos de que no haya violencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacen para frenarlo a Milei? Ahora últimamente está tranquilo, por lo menos el domingo yo lo miraba con miedo porque en cualquier momento se le sale la cadena. No se le salió. Mirá, pero yo tiene creo una que violencia los verbal matices, que choca. bueno, yo te voy a decir una cosa. Los matices del discurso es una cosa que evidentemente él también ha entendido cosas, pero yo creo que más desalmado por actitudes y cómo dejó la Argentina que el kirchnerismo no hay. No es que digo esto para perdonar otras cosas, digo esto para que entendamos la gravedad de la situación. ¿Y con los discapacitados no son desalmados? Bueno, te voy a contestar porque el proyecto sobre discapacitados incorpora, primero, estaban en tratamiento con el Ejecutivo y estaban ahí, que sí que el mismo día anunció modificaciones de pagos y del nomenclador. ¿Sí? Actualizaciones y nomenclador. Que era lo que más requerían. Correcto, pero con ese objeto de mejorar eso por ley, no esperar ese anuncio que dijo el gobierno, lo vamos a corregir, no esperaron. Metieron de vuelta en el sistema de la discapacidad cerca de entre 500 y 600.000 discapacitados. Eso lo dice el proyecto, se lo puede leer, cosas objetivas, claras, se mete en internet. ¿Y por qué no pasan el peine, como dijo Lustó? ¿Por qué no? Porque está todo metido ahí adentro. Pero pasen el peine, como dijo Lustó. Ustedes que trabajan tanto con la inteligencia artificial, con esto y con lo otro. Pero ¿cómo es pasar el peine? El peine informático. Pero el peine informático. No, porque no tiene que ver con esto, sí. Tiene que ver con la forma en cómo se consideran. Entonces, ahora yo le digo, han aprobado esto, le va a generar una modificación temporal de esos nomencladores, pero a la larga van a tener un problema grave de financiamiento por inclusión de gente, porque a los que le corresponde, bienvenido sea, pero a los que no le corresponde están causando un daño. Por eso a los te digo que ahí pasen el peine. Bueno, pero... Que ahí ¿sabes qué? Primero, cuando te comparan con hace 20 años, sí, che, bueno, a ver, la Organización Mundial de la Salud, en 20 años, al margen de que te guste o no te guste la Organización Mundial de la Salud, citame el Sanatorio Mayo de Estados Unidos, hay enfermedades y patologías que no estaban nomencladas hace 20 años y que ahora sí, y que necesitan determinados tratamientos. No sé si son... pero hay dos situaciones. Discapacitados para lo que estamos acostumbrados nosotros. La primera situación es que la persona requiera por su condición económica de la cobertura estatal. Eso no tiene que ver ni con la salud, ni con el Sanatorio Mayo, nada. Es un parámetro que se pone donde la ayuda del Estado, por el principio de subsidiariedad, tiene que ir a quienes lo necesitan. En eso estamos de acuerdo. Totalmente. Todos. Bien. Ahora, después de todo, el listado de enfermedades, como bien vos decís, se han modificado en el tiempo. Totalmente. Hay más especificidad, antes eran genéricas, ahora se va al detalle. Puntuales. Hay patologías, pero hay un límite que es el grado de discapacidad. Sí, señora. Entonces, si vos, como pasaba antes, porque esto es real y no tengo nada contra las personas que les corresponde, pero sí me molesta a quienes no les corresponde. Nos molesta lo mismo. Claro, pero hay que decirlo. Y bueno, buscaban para vivir un médico amigo, un certificado trucho. Totalmente de acuerdo. Porque yo sé, y lo he dicho, y hasta lo he denunciado, en lugares donde iban y le decían una visitadora social y un médico trucho le metía una discapacidad que no tenía. Totalmente de acuerdo, pero ahí es donde yo digo, bueno, pasen el peine. Bueno, y ahora el que cometió, porque eso no deja de ser un delito, porque vos estás usando plata del Estado que no te corresponde. Con el gobierno de Macri se empezó y no se pudo avanzar. No se pudo avanzar porque es tan... enmarañado todo. Y es un tema hiper delicado. Que pareciera cualquiera que quiere tocar algo va en contra del todo.
¿me entendés? Y a su vez pareciera los que defienden cuando en realidad ponen estas cosas por abajo de la mesa que impide que el dinero vaya a quien realmente lo necesita. Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Voy con una pregunta Pasó fea. rápido. Si las otras fueron re lindas. No, bueno, pero... No, hay que preguntar, Vivi, pero me encanta, porque además hay que aclarar. Sí, totalmente. Hay que aclarar. Totalmente. Sí. Porque depende de quién sea el dueño de la agenda, también se baja la información, entonces está bueno esto. Sí. Laura, vos sos una persona que ha caminado a los pasillos de la política, sos una persona muy inteligente, muy preparada. Estudio, qué sé yo. Muy estudiosa. Yo sé que es feo lo que te voy a preguntar, pero no puedo no preguntártelo. Entonces, ¿por qué lo preguntas? ¿Pero qué hace en una lista con una mujer que habla de constelaciones? Ojo, he hecho constelaciones, me han servido mucho, pero digo, ¿qué preparación tiene para estar en el Congreso de la Nación? Yo le defiendo un montón a Laura Soldano, absolutamente. Primero, porque ha sacado un video de un tema que tampoco está mal. Ha escrito un libro sobre su... No todo el mundo escribe libros. No, pero es que ella tiene al contrario, un deporte olímpico. Y es excelente eso que vaya a muestra Secretaría de sus medallas, porque ha tenido una conducta, un entrenamiento, un trabajo concreto en función de actividades que tienen que ver con su tarea. Es una persona que vive de su trabajo, que ha escrito libros de sus temas y que se dedica a cosas. Estoy hablando de qué preparación tiene para ser diputada. Entonces hay que preguntar a muchos de los que están ahí. Es que se los preguntan Pero mucho, ella tiene la preparación de defender un proyecto, que es el proyecto que el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer y no ponerle una pata arriba de la actividad privada. Que el Estado tiene una función que cumplir, que es proteger a los desprotegidos, no proteger a los privilegiados. Que el Estado tiene una función que cumplir, que es trabajar para permitir que la persona que quiere crear, trabajar, generar un programa, emprender, puede emprender. Estamos en un país donde bajo el Estado protector se creó un Estado asfixiador o asfixiante, donde era el privilegio, que era bajo el régimen de promoción, que en realidad creaba privilegios para sectores en detrimento de otros, pero todos querían su régimen de promoción. O la prohibición, no podés importar los ROA, los cepos, la CIRA o CIRI, como se llama. Entonces, es una persona que quiere salir y va a votar eso. Muchos otros vienen acá a decir, y seguramente van a venir a tu programa a decir, yo voy a votar lo que está bien y lo que está... ¿Y cuál es el criterio de lo que está bien y lo que está bien? El criterio es lo que acabo de decir. Y ella comparte esto. Y va a ser una férrea defensora. Su voto no lo va a negociar por montos para una provincia o para otra o por recursos del Estado. Esa chicana de montos para una provincia o para otra viene para Provincias Unidas, por ejemplo. Mira, los gobernadores que están pidiendo fondos. ¿O por qué bueno, ¿y qué es eso? Negociar los vetos contra fondos. Lo estoy diciendo claramente. Yo estoy en el Congreso. Yo sé cuándo votan una cosa y cuándo no votan otra. Acá, ojalá se reunieran los gobernadores para hacer un acuerdo impositivo y decir, vamos a bajar los impuestos, pero también ingresos brutos, el inmobiliario rural, los impuestos que no corresponden, las tasas a algunas municipalidades. Ojalá hubiera esa discusión, pero la discusión es, che, Milei, danos más plata, porque nosotros con nuestros estados la necesitamos, y ese equilibrio fiscal que vos lograste gracias al esfuerzo de los argentinos, a nosotros no nos conviene, porque no podemos bancar a nuestras provincias, porque no hicimos esa reducción de gastos improductivos, como vos sí lo hiciste, porque vivimos en campaña, porque vivimos inaugurando cosas, porque decimos, hoy esto no lo hace Milei, pero lo hago yo, con plata de la coparticipación. Bueno, pero hay cosas que se tienen que hacer. Ejemplo, nadie dice lo que de no las se haga. rutas. O sea, yo viajo por el interior de Córdoba. Sí. Todas las semanas, gracias a Dios, trabajo con muchos intendentes y la verdad que las rutas nacionales se están despedazando. En las rutas nacionales
que algunas han pasado a la provincia. Otras están en el trámite. Otras están en trámite, pero también hay caminos secundarios y primarios que se tienen que cargar la provincia y que también están hechos percha, mucho más percha. Totalmente, bueno, pero... entonces pongamos todo. Bueno, cuando decimos digo, la ruta nacional está más... Bueno, las provinciales y las terceras también. Es que las rutas nacionales, desde que asumió Milei, no se les pone un peso y se nota. ¿Cómo hacemos para que la discusión sea productiva, contributiva y no sea política de enfrentamiento? Entonces, si ponemos en el tapete las rutas nacionales, pongamos las provinciales y las municipales también. Y pongamos todo y veamos cómo se distribuyen los recursos, no a los ponchazos, ni a los ataques en el Congreso, ni a los batacazos, sino a decir, bueno, el ciudadano está por sobre todas las cosas. Yo creo que esa sería, y creo que Milei desaprovechó una gran oportunidad cuando los tenían los gobernadores, hubiese sido la oportunidad para justamente negociar esto a través de un pacto fiscal. Yo te voy a decir, nosotros hicimos en la época de Macri un pacto. Y apenas se fue Macri lo desandaron, porque empezaron a bajar ingresos brutos. Sí, porque se cambiaba coparticipación por baja ingresos brutos. ¿Qué pasó? No le importó. Después volvieron a subir ingresos brutos. Y dicen el 30%, ya nadie se cree que cuando llega el cedulón de la inmobiliaria rural, en menos del 30%, nadie se lo cree. Basta. Cuando pasa la ola, no, vuelven a subir todo. Si no, nos iría de Córdoba a Mercado Libre, no se iría de Córdoba a otras cosas. No habrían formado un fondo con aportes privados para bancar a la caja de jubilaciones de la provincia, que es del Estado. La jubilación y los privados la terminan bancando. Bueno, se nos fue el tiempo. Pero con respecto al tema de la caja, hay una ley que el Gobierno Nacional no cumplió, que ahora están en el acuerdo. Bueno, ahora le pagó. ¿Sí? Y cuando le pagó, en vez de reestructurar, dice, no, se puso a decir, yo soy distinto, mire, con la plata que le pasó el Gobierno Nacional, a decir el ganamiento. Es plata que nos corresponde y por ley, porque si no parece para que lo corresponde por una caja que en su momento no pasó a la Nación. Perfecto. Porque quería mantener el 82% móvil. Y después, ¿sabes qué? Durante la pandemia se lo sacó. Está bien. Entonces también digamos la verdad. Eso. Yo estoy diciendo, dicen, bueno, con la plata de la Nación, entonces Córdoba aumenta las jubilaciones mínimas. No, no es plata de la Nación, es plata de Córdoba que la Nación le debe porque hay una ley. Pero debería reestructurar, porque a mí no me gustan las jubilaciones de privilegio. Que debería reestructurar. A mí no me gusta. No estoy discutiendo eso, estoy diciendo que bajaron una línea. Pero cuando uno dice, que no es real. Cuando uno dice, tiene que expresar de todos, porque siempre es el ataque al Gobierno Nacional, o el ataque a un partido, o el ataque a una idea. Yo lo que digo, hay que reconocer cosas que hay que mejorar. Sí, siempre hay que mejorar, pero también digamos cómo están los gobiernos provinciales, que toda esta discusión es una discusión por fondos. Totalmente. Pero por eso digo lo del pacto lo que yo digo, lo de la ley de coparticipación. Exactamente, lo que yo no hago. No hacen las cosas en las provincias, no hacen para abajo en los municipios, pero le piden a la Nación que lo hagan. Es decir, que no genere inflación, que no emita, que no esto, y además que banque la no disminución de gasto improductivo en las provincias. Eso es lo que está pasando. Muchísimas gracias. Estuvo picante. Estuvo linda. Bueno, espero que ustedes también lo hayan disfrutado. La señora Laura Machado es candidata a diputada nacional por la lista de La Libertad Avanza. Trajimos aquí al canal, a la mesa, al programa, un candidato de La Libertad Avanza. Y miren que yo lo critico, pero fue un verdadero placer, porque como dije antes, estudia, se prepara, sabe de lo que habla. Y yo creo que la política se soluciona con más políticos y con políticos que estudien, que sepan y que se preparen. Buena semana, buenas noches.